Señor les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Bienvenidos el día de hoy. Es un día primaveral, muy hermoso, ¿cierto? Igual que el día de ayer. Y ciertamente es el día del Señor. Y tal como decía la alabanza en un principio que cantábamos, decía al principio, hoy hacemos un alto, ¿cierto? Todos tenemos conciencia de eso, ¿cierto? Sabemos lo que hoy día, a lo que venimos el día de hoy. Un alto a nuestros quehaceres diarios, a tomar el celular, ¿cierto? A muchas cosas. Y efectivamente hoy debemos entender que es el día del Señor. Y como día del Señor venimos a escuchar su voz a través de la palabra de Dios. No solamente porque el pastor o un presbítero predica la palabra, sino que es la voz de Dios hablando a través de, ¿cierto? Y todos entendemos que está la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas también para poder entender el mensaje. Así que vamos a orar en esa dirección antes de empezar con el mensaje, para que el Señor nos bendiga, nos ayude. Y el mensaje del día de hoy no está solamente dirigido a la congregación que ya es una congregación redimida, que ha reconocido al Señor como Salvador, sino que también para las visitas que nos acompañan el día de hoy. Porque tiene un contexto muy especial y un contexto de actualidad, de mundo, de todo lo que hoy día está sucediendo. Y dónde podemos encontrar una salida a toda esta adversidad o situaciones que hoy día estamos viviendo. Así que el mensaje es para todos. Y cuando vamos a orar en estos momentos, también pidamos al Señor que no solamente nuestras vidas personales sean tocadas por el Señor, sino que también las vidas de aquellos que hoy día nos acompañan como visitas. ¿Ya? Así que eso es muy importante. Así que oremos al Señor, cerremos nuestros ojos y conversemos con Él. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Porque el día de hoy, Señor, nos has guiado, nos has ayudado, nos has dirigido con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y para acercarnos hasta tu templo, Señor, como iglesia, como comunidad, en unidad, para escuchar tu palabra. Saca de nosotros, Señor, cualquier ruido que intervenga lo que hoy tú quieres decirnos. Y que podamos estar sensibles a tu palabra. Todos nosotros. Y a la vez también, Señor, rogamos y pedimos y te alabamos también, Señor, y te damos gracias. Porque el día de hoy también, Señor, tú has traído visitas. Has traído personas que también tienen tantas necesidades como nosotros. De buscar paz, tranquilidad y auxilio, Señor, en tus brazos. Bendice nuestras vidas, Señor, acompáñanos. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos queridos, el día de hoy vamos a escuchar un mensaje que está en un salmo, ¿ya? Empezamos ya, nuestro pastor Rodrigo empezó ya con una introducción a los salmos y ya habló acerca del Salmo capítulo 2 y durante un tiempo determinado vamos a estar hablando de los salmos, ¿cierto? Y hoy día nos toca el Salmo número 5. Así que abran sus Biblias, por favor, ahí en el Salmo número 5. Y también, obviamente, los que no trajeron Biblias, ahí sus aparatos electrónicos. Lo ideal siempre, en lo personal, siempre la Biblia de papel. Pero, obviamente, no vamos a negarnos a la tecnología, ¿cierto? Así que ahí en sus Biblias, por favor, cualquiera que ésta sea. Salmo número 5. Lo voy a leer, ustedes me acompañan, ¿cierto?, en la lectura. Dice así: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque es a ti a quien oro, oh Señor. De mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tenlo por culpables, oh Dios,
que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de tus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Amén. Bueno, como les mencionaba, hemos entrado en una serie de mensajes del libro de los Salmos. Y un libro que está lleno de muchos temas. Es un libro que habla de muchas emociones. ¿Alguna vez usted ha leído todo el libro de los Salmos? ¿Todo el Salterio? A veces citamos uno, citamos otro, ¿cierto? O a veces lo leemos entero, o leemos un capítulo, o siempre cuando queremos buscar aliento a algo, agarramos los Salmos, ¿cierto? Es como en nuestro comodín. Vamos a los Salmos, ¿cierto? Pero está bien, muy bien, porque ahí se entremezclan muchas emociones. El hombre ahí demuestra también y abre su corazón a ciertas situaciones que le están viviendo o están pasando. Hay salmos de alabanza, sabiduría, ¿cierto? Salmos de socorro, de auxilio. Hay muchos salmos, emociones, sentimientos, que quizás también pueden hacernos pensar en cómo está el corazón del autor. Porque hay muchos salmos que a veces son complicados de entender. Manda fuego contra mis enemigos. Incluso hay una parte de un salmo que dice que tu castigo sea con sus hijos. Fuerte, ¿o no? Hay muchos salmos que son muy fuertes y nos chocan y lo hace pensar, ¿qué onda el autor? ¿Qué está escribiendo? ¿Cuáles son sus sentimientos? Pero es así, y tienen un porqué también, ¿no? No podemos tampoco llegar y juzgar esa interpretación a primera y a segunda y a tercera y a cuarta, sino que tenemos que primero analizar el texto y ver por qué lo está haciendo. Pero en fin, es así los salmos. Incluso podríamos, como les mencionaba, horrorizarnos en cómo enfrenta temas de una forma que para nosotros sería quizás a lo mejor ni pensar hacerlos. Los salmos tienen una riqueza inmensa, hermanos, a la luz de los acontecimientos vividos por los diferentes autores, en especial por el rey David. Este es un salmo del rey David. Pero también porque nos invita a reflexionar y a aterrizar, ¿cierto?, nuestra vida en lo que podamos estar viviendo. Porque muchos de los acontecimientos que los salmistas escriben en aquel tiempo, hoy día también lo estamos pasando. Hoy día estamos viviendo también muchas cosas. Quizás no con la misma fuerza, ¿cierto?, o en el mismo contexto, pero sí vivimos dificultades y problemas el día de hoy. Incluso más, en la mayoría de los salmos se habla de la persecución que tienen los creyentes, los que hablan y alaban a Jehová por sus enemigos. Y ciertamente el pastor justo tomó el Salmo 5. Gracias a Dios no tomó el Salmo 5 o Salmo 6. No tomó el Salmo 5 para leerlo. Voy a hecho el sermón antes, el pastor Rodrigo, cuando citó acá el Salmo. Pero el Salmo 6 efectivamente está estrechamente ligado a eso. Y los salmos anteriores también, el Salmo 3, el Salmo 4, estrechamente ligado a un contexto de persecución de los enemigos de aquellos que profesan amar y seguir a Jehová, a Dios. Ciertamente Jesús citaba constantemente los salmos, que era y es un libro apreciado por judíos y cristianos. Y más de una cuarta parte de las citas del Antiguo Testamento que están citadas en el Nuevo pertenecen al libro de los Salmos. Ciertamente, si tenemos una lectura cuidadosa del libro de los Salmos, vitalizará la devoción y las oraciones del creyente en cualquier situación o circunstancia. A la vez que Dios también usa los salmos para traerle avivamiento a sus hijos. Confiamos plenamente entonces que los salmos que serán expuestos serán de bendición para nuestras vidas. Y oremos cada vez que vengamos también a la casa del Señor un día domingo, a poder empaparnos de su palabra y que ella hable en nuestros corazones. En los grupos pequeños, el martes pasado, todos leyeron un salmo, ¿cierto? Eligieron entre el Salmo 3 y el Salmo 6, ¿o no? ¿Fue así o no? Hubo ahí, por lo menos en el grupo mío, del 3 al 5. Por lo menos en el grupo pequeño mío, ahí tuvimos una previa a las elecciones del 14. Ahí hicimos votación y ahí ganó el Salmo 3. Ya, yo dije, ahí está el Salmo que voy a predicar, así que escuché todo. No, dije, no.
Está listo el salmo, está listo para predicar. No, le dije, no, hermano, no es ese salmo. Y la única persona que supo cuál era el salmo era mi señora. Me dijo, ¿cuál es el salmo? Me dijo, no, me dijo, el salmo 5, le dije. Así que ella tuvo el privilegio de saber cuál era el salmo de predicación de este domingo. Hermanos, ¿qué nos dice directamente este salmo? Y ahí vamos a entrar ahora al texto bíblico. Por favor, ahí en sus Biblias, ¿cierto? Y en términos generales, hermanos, el salmo nos habla de alguien que con sumo interés y con todo su ser clama pidiendo justicia. Y quiero que hagamos este ejercicio, hermanos. Mientras vayamos leyendo el salmo, analizándolo a la luz de la Escritura y lo que Él quiere decirnos a nosotros, a todos nosotros, vayamos reflexionando qué es lo que el Señor también nos quiere decir a nosotros y si nosotros estamos también en la misma posición. Y reflexionemos. Esto me está pasando a mí. Yo viví esto. Esto está pasando con mi vida familiar, personal. O también esto está pasando en mi vida en este país, donde yo estoy inserto, en el gobierno, en todos los acontecimientos que hoy día están pasando. Reflexionemos mientras vamos avanzando juntos en el Salmo, ¿ya? Entonces dice el salmista acá que está pidiendo justicia por los enemigos del Señor y suyos, que son aquellos que aman, dice el texto, el mal y la iniquidad. El término iniquidad indica una ofensa intencional, ¿o no?, en contra de la ley de Dios. Posee el mismo significado fundamental que en el Nuevo Testamento, con la palabra hatat, que es pecado. Por lo tanto, iniquidad y pecado son virtualmente sinónimos. El salmista mira de una forma despreciable a aquellos que cometen engaño y son sanguinarios. Así lo leímos, ¿no? Es fuerte el salmo. Son palabras fuertes del salmista al referirse al sanguinario o a aquel que derrama sangre inocente, que es homicida, o al engañador que dice el texto bíblico, que usa la palabra para cometer falsedad, que es astuto con intencionalidad y alevosía. Hoy día vivimos eso, ¿no? ¿O no? No. Hoy día no pasa eso. No, hoy día no pasa. Hoy día vivimos un vaso de leche, ¿no? Hoy día pasa eso. Él dice, con una gran convicción y petición en su corazón, que el Señor los destruya. Aquí vamos a esa parte donde antes les mencionaba, ¿se acuerdan? Señor, destruye a los malvados, aquellos engañadores, aquellos homicidas. Literalmente dice, destruye a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Fuertes palabras. Por otro lado, su corazón confiesa y declara quién es su Señor también. Hay un juego ahí de palabras, de frases. Hay paralelismos. Hay versículos que se entremezclan entre cada uno de ellos para hablar acerca de los enemigos y el deseo del corazón del salmista, pero por otro lado también habla acerca del deseo y confiesa quién es su Señor. Es maravilloso el Salmo como juega con esas cosas. Y habla acerca de este Dios, Señor, también que puede hablarle, puede conversar con Él, que puede entregarle todas sus cargas, pero Él tiene la suficiente confianza que Él le va a escuchar. Que en Él se puede confiar y dejar delante de Él todas las ansiedades que hay en su corazón. Dice el texto que Él encuentra refugio en Él. Y declara que la alabanza de los justos es para el Señor, quien los protege. Habla de un regocijo, dice el texto, una alegría inmensa, un gozo. Es celebrar con boche, podríamos decirlo así, aquel que está siempre escuchando y está atento su oído a nuestras súplicas. Hay satisfacción en el salmista, porque conoce a su Dios. Él no está ajeno o ignorante a quién está hablándole. Él conoce quién es Dios, quién es el Dios de los ejércitos, el Dios que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él sabe y mira hacia arriba y proclama y habla a este Dios maravilloso. Dice también que hay paz para aquellos que aman el nombre de Jehová. Porque amar el nombre de Jehová significa no solamente amar el nombre como Jehová, como Señor, como Dios, el nombre en sí. Significa amar
su carácter, amar su naturaleza, cómo es Él. Y el salmista hace eso. Es lo que Él representa. Fíjense qué maravilloso el salmista, porque Él entiende quién es su Dios. La pregunta viene ahora. Todos los que hoy día estamos acá presentes, ¿conocemos realmente, o los que nos están escuchando a lo mejor a través de la página o a través de YouTube, ¿conocemos realmente al Dios en el cual nos arrodillamos a orar? Tal como el salmista. ¿Realmente entendemos a quién estamos dirigiendo en nuestra oración? ¿O solamente es una oración mecánica? Como cuando uno va a prender la luz en un día oscuro. Listo, automático. Y después se va y la apaga. Pero no hay sentimiento de por medio, no reflexiona cómo va la corriente, si tomo aquí, la corriente va para allá, prende el fuego. No. Llegamos y prendemos. ¿Es la oración así también para nosotros? ¿Para usted que en su casa, personalmente, familiarmente ora? Porque para el salmista no es así. Él sabe quién es su Dios, su carácter, su presencia, su autoridad, sus obras. Por eso, amar su nombre significa amar a Dios mismo, tal como Él es. La estructura entonces de este salmo también es interesante. Aunque aún por su estado de persecución y de preocupación por aquellos que no atienden a la voz de Dios, Él empieza no orando por el castigo de ellos, sino que empieza hablando con su Dios. Pero Él alterna entre la verdad del carácter de Dios con respecto a los perseguidores y sus inclinaciones, con la firme convicción que tiene un Dios que, a pesar de ser el Dios que creó todo lo que ha creado y a nosotros mismos, que Él escucha y atiende las súplicas de sus hijos. Le guía y que le alaban. Entonces, en términos generales, la estructura del Salmo parte con una súplica matutina, una declaración posterior de la santidad de Dios y el destino de los impíos, continúa hablando de la posición que tiene el justo y la petición de guía. Estaba haciendo una progresión del Salmo, del principio al final, hasta el 12. Nos habla también del castigo de los engañadores y también habla de la alegría de los que confían en Dios. Entonces, hermanos, si tenemos ya en nuestra mente este panorama general de lo que el salmista está diciendo, y esta estructura ya que podemos diferir, pero en términos generales es así, y lo tenemos ya en nuestra mente, podemos entonces empezar a ver aspectos profundos que nos llevan a reflexionar, empatizar, pero más fuertemente a encontrarnos con el autor, para ver que en las mismas circunstancias que él se encontraba, nos encontramos nosotros también. Entonces, hermanos queridos, teniendo sus textos bíblicos ahí en la mano, así entonces como vemos en el salmo anterior, en el salmo número 4, si ustedes ven en su salmo, ahí en sus Biblias, el salmo anterior es un salmo vespertino. Habla de una oración vespertina. Cuando termina el día, el salmista va y se pone a orar, junto con todo, digamos, lo que adorna esa parte del salmo. Pero este salmo es una oración de súplica matutina. Hay que notar que en ella los verbos demuestran características muy especiales, una intensidad emocional. Verbos como escucha, considera, atiende. Sumando a esto el clamor profundo y el lamento profundo en busca de ayuda. El hecho que sea de madrugada, hermanos, significa que para él hay una prioridad. Cualquier cosa que haya en el día para el salmista no es importante, porque para él lo importante es entregarse a Dios al principio del día. Porque sabe cómo viene el día, pero también sabe con quién va a estar todo el día, que es con su Dios. Tal como dice en un salmo, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un hermoso salmo. Como a un Dios que escucha las oraciones, así lo ha sido Él desde el momento en que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así continúa tan dispuesto, hermanos, a escuchar oraciones como siempre lo estuvo. David le invoca bajo el nombre de Jehová, el Ser Supremo, eterno y salvífico, al que debemos la más
rendida oración y el más absoluto amor como Rey mío y Dios mío. Tal como el salmista lo está diciendo. Rey mío y Dios mío, dice, versículo 2. Creemos que el Dios a quien oramos no es solo Dios entonces, sino también un Rey. Por eso yo al principio les decía, ¿tenemos claro a quién estamos dirigiendo nuestra oración? Porque lo estamos haciendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que escucha tu oración en la súplica y en la persecución. Cuando tus enemigos están asolando tu vida, tu casa, tu persona, ciertamente Él escucha tu súplica y atiende a tu llamado. Porque Él es Rey. No es cualquier rey, no es cualquier monarca que dirige una nación. No es un presidente, no es un líder de país. Es el rey que pone gobiernos y pone presidentes y pone estamentos en todo el mundo. Él coloca a los reyes. Y a Él a quien nos dirigimos. Y como el salmista dice, de madrugada voy a buscar tu presencia. Tal como una nota musical que es tocada para empezar un concierto. ¿Alguien vino al concierto del día viernes? ¿Sí? Varios vinieron, ¿cierto? Es hermoso, ¿no? Cuando uno escucha las primeras notas, uno ya como que se pone ahí a proyectarse cómo viene ese concierto. O por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, temprano, lo que se levanta temprano en la mañana, y de repente ven un rayo de sol, un rayo de luz del sol. Al tiro como que nos preparamos, el sol, el día viene hermoso y viene bonito, ¿cierto? Y como que nos alentamos y ya como que nos proyectamos a cómo va a venir el día. Y nos preparamos para cómo viene, ¿cierto? Tanto en ánimo, hasta con ropa. Pantalón corto, no, pantalón largo. Nos acomodamos porque ya sabemos cómo viene el día. Así la oración matutina, hermanos queridos. Es el tono que marca el día. Lo que hace diferente, ya sea con ruegos, súplicas y alabanzas o acciones de gracias. Cuando usted ora de madrugada, como lo hace el salmista, pidiendo ayuda, auxilio, pero también con acciones de gracias, usted ya sabe cómo viene el día. Con gozo, con amor, con paz, con fuerzas, con ánimo, a pesar de cualquier circunstancia que pueda estar viviendo usted, su familia o el país. Porque usted confía en Dios, no en hombres. ¿Cómo está su oración matutina? ¿Hay oración matutina? Esperar en Dios, hermanos, y que Él le responda es la confianza que el salmista aquí está mostrando. Tiene de su Señor porque hay una verdad en esto. Él es su Rey. Una declaración clara a quién va a dirigir esta oración. Reconoce la autoridad divina que está por sobre las autoridades humanas. Mi Rey y mi Dios no es Rey distante, despreocupado de su pueblo. Porque Él está orando, porque le persiguen, pero también están asolando a Él como Rey, el Rey David. Van en contra del pueblo, aquellos que le persiguen. Por lo tanto, su oración va dirigida a Él, que puede intervenir para que el pueblo sea sanado y cuidado. Mi Rey y mi Dios. No es ese monarca impersonal, ese monarca que se despreocupa de algunos y atiende a otros. No es aquel que hace clasificación de personas. Es el Rey que se preocupa por todos sus hijos y que siempre está presente en nuestras vidas. Él es el que está cercano, en el que puede usted confiar y esperar en la intervención redentora. Tal como el salmo anterior, que le mencionaba, y posterior también el salmo número 6, implorando socorro y auxilio de este poema y oración, nos lleva a reflexionar en que la vida de oración y santidad produce gozo y protección. Usted cuando ora termina dándole gracias a Dios y su corazón está lleno de gozo. ¿Por qué debe ser así? Porque está hablando con aquel que le va a escuchar y le va a atender. ¿Cómo comienza tu día nuevamente? Comienza el día, se levanta, despierta, mira hacia el lado
y tomo el celular. Algunos se rieron por ahí. Parece que es así, ¿o no? Así comienza nuestro día. Lo primero que hacemos es tomar el celular, porque yo a veces lo hago, reconozco eso. A veces empezamos así el día. Y vamos viendo las copuchas matutinas, ¿cierto? Empezamos con una buena taza de café, a lo mejor algunos. Empezamos pensando en lo que tienes que hacer en el día. Y mientras vamos pensando en lo que tenemos que hacer en el día, nos vamos frustrando, cansando, preocupando, poniéndonos ansiosos. Y al final nos levantamos tal como nos acostamos. Cansados, preocupados, enojones. Así como cuando dice uno, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? En vez de empezar el día con gozo, con alegría, en oración matutina, ahí en su cama, dándole gracias a Dios y que Él intervenga su día y que marque ese día, nosotros marcamos nuestro día cuando empezamos mal el día también. Hermanos, comencemos entonces cada día buscando a Dios antes de cualquier otra cosa. De madrugada me presentaré y ante Él esperaré. Vivimos en un mundo convulsionado. Nada es como ayer y todo es para mañana. El presente es solo una sensación pasajera. La realidad del presente, hermanos, del autor y de la época en la cual vive, no es lejana a lo que hoy día vivimos, como él menciona, al comparar la santidad de Dios con la maldad de los hombres. ¿Qué dice el texto del versículo 4 al 6? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan, significa eso, los que alaban, se enaltecen o se glorían en sí mismos, no estarán delante de tus ojos, dice el salmista. Aborrecen a todos los que hacen iniquidad, o sea, son corruptos, que hacen maldad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. No son palabras menores, hermanos. Esta es una progresión de eventos y características del hombre, pero que a la vez se forma en la profunda hablar del carácter de Dios con respecto al hombre. Es decir, los atributos y cualidades de nuestro Dios. Estos hombres son así, pero tú no eres así. Tú piensas así, pero ellos no piensan así. Él lo que está haciendo es mostrar con esta comparación el carácter divino de Dios. Y que Él es distinto a los hombres, distinto a los gobernantes. Esa se marca esa diferencia. El carácter perfecto y es la base de cómo Él actúa y se relaciona con la humanidad. David expresa lo que los reyes, monarcas y personas hacen cuando están sin Dios, que los guíe. Lo contrario a un rey justo, santo, moralmente, que rechaza la maldad. Este es uno de los textos más fuertes sobre la incompatibilidad entre Dios y el mal. La diferencia entre lo que es Dios y lo que es el pecado. Esa marca la diferencia. La maldad desde el punto de vista bíblico es un concepto profundo que abarca no solo acciones incorrectas, sino también la condición interna del corazón humano. Todo lo malo, todos los pensamientos perversos, todo lo que hace y va en contra de tu prójimo, nace del corazón perverso del hombre. Cuando está sin Dios y sin ley. Todo emana del corazón del hombre. De lo más profundo, acciones incorrectas, una condición interna del corazón humano y la oposición espiritual contra Dios. Por eso la expresión de rechazo, no estarán delante de tus ojos, dice. Clarísimo. Directo el salmista. No estarán bajo tus ojos aquellos que hacen maldad. Puede aludir también a la negativa divina ante los gestos, las oraciones y los sacrificios que muchos hacen en el templo, pero sin tener un corazón entregado a Dios. Porque hoy día escuchamos a muchos hablar de Dios, ¿o no? A veces escuchamos en la televisión, escuchamos a personas que conocemos hablar de Dios. O escuchamos también a personas líderes de nuestro gobierno, de donde sea, a todos escuchando y hablando de Dios. Pero su corazón no está transformado por el Dios verdadero. Por lo tanto, el Dios es un Dios de la boca hacia afuera. De labios le muestran o le hablan o quizás le nombran,
pero su corazón, tal como dice Jeremías, está lejos de él. Eso es lo que pasa el día de hoy. Así que no está lejos el salmista de lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? ¿Cuánta incertidumbre, cuánto miedo hay el día de hoy? En todos los sentidos. Familiares, personales, gubernamentales. Porque el hombre no está cerca de Dios. Y por eso el salmista tajantemente les dice, no estarán ahí. Ellos hacen maldad porque tú no haces el mal. Algo que debemos saber y recordar, hermanos. Dios rechaza todo lo relacionado con el pecado, hasta que se incorpora una actitud de arrepentimiento en el corazón del hombre. Cuando la persona pone fin a su actitud siniestra de maldad, constante, crónica, entonces se aleja el juicio divino y recibe la misericordia de Dios. La santidad de Dios, hermano, entonces, es el fundamento de nuestra esperanza en la justicia divina. Una justicia no solo personal, sino también gubernamental. ¿Usted quiere justicia para el desvalido? ¿Justicia para el huérfano? ¿Que en el gobierno o en la entidad de líder haya justicia? ¿Queremos justicia también hacia nuestro adversario, aquel que nos persigue, aquel a lo mejor que nos apunta con el dedo? ¿Queremos justicia? Entonces busquemos a Dios y entreguemos nuestras cargas a Él. Y no seamos vengativos, sino que dejemos que la venganza sea del Señor y no nuestra. Por eso levántese temprano y ore al Señor. No seamos flojos. Perdonen la expresión si alguien se ofende, pero somos flojos, ¿o no? Nos gusta que nos digan las cosas, nos gusta que nos apapachen, ¿cierto? Que nos contengan. Pero nosotros no hacemos nada para buscar también a Dios. Queremos que nos aconsejen un texto bíblico, que nos muestren el camino a seguir, pero nosotros no buscamos el camino a seguir. ¿Por qué? Nos quedamos ahí pasivos, esperando un milagro, esperando algo sobrenatural que venga. Hermanos queridos, Cristo ya vino. La palabra está revelada. Es solo que usted tiene que tener acceso a ello. Tómela, sáquele el polvo, que por tiempo está ahí y nos ocupa, y empieza a leer la Biblia, empieza a leer la palabra de Dios. El salmista tiene claro quién es Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, lea la Biblia. Ore constantemente, ayune constantemente, congréguese, trabaje, sirva para el Señor. Y Él va a obrar en su vida. Es una certeza. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y si usted confía en la palabra del Señor, dé por seguro que eso va a pasar en su vida. Nuestra esperanza no está basada en un hombre o hombres. No está basada en acciones humanas, aun cuando ellas parecen buenas. Tiene y debe tener su fundamento en Dios. Él escucha nuestra oración, porque Él mismo es justo. Interesante notar entonces también en la sección que viene, que está en los versículos 9 y 10. Pero si hacemos un ejercicio bien sano, juntar los textos del versículo 4 al 6, ahí en sus Biblias, junto con el versículo 9 y 10, hacemos un todo con respecto a lo que el salmista habla de los hombres. Fíjense en el texto bíblico, ahí en sus Biblias. Versículo 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad, el Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero fíjense lo que dice el versículo 9, si lo juntamos los dos textos bíblicos, del 9 y 10. Continúa, una progresión, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. ¿Se dan cuenta cómo el salmista le da duro a aquellos que van en contra de Dios? Tiene un corazón muy, muy enojado, muy triste, muy furioso por lo que está viviendo y por lo que está aconteciendo. Pero hay una diferencia. En esta sección de los versículos 9 al 10 describen de forma gráfica, directa, interna, de cómo son los enemigos del salmista y de Dios. Pero en los versículos 4 al 6
aunque indirectamente habla de cómo son ellos, él hace más una comparación con la naturaleza y carácter santo de Dios. Tú no eres como ellos. Pero ahora el versículo 9 al 10 va directamente al corazón de ellos. Y les dice directamente. Ahora expande entonces lo que sus adversarios son. Muestra su condición interna con más claridad. La boca de ellos comunica mentiras, falsedad, es decir, lo que se anida en lo más profundo del ser. Está lleno de maldad, sus adversarios son hipócritas, mentirosos. Para el salmista, hermanos queridos, y para nosotros el día de hoy también, el problema real de quienes le acusan es el sepulcro o la muerte que tienen en su interior. En el hombre que está muerto por sus delitos y pecados. Esa imagen de la muerte, hermanos, es el fundamento de las acciones de sus enemigos. Es la base de la palabra que emiten. La comunicación y las acciones mismas de sus adversarios y perseguidores están influenciadas por el ambiente de sepulcro, que evoca descomposición y destrucción. Ustedes cuando van al supermercado o van a comprar una carne que está sellada, ¿ustedes alguna vez la abren para ver cómo está antes de llevarla a la casa? Bueno, nosotros hacemos ese ejercicio. Vamos al supermercado, vamos a comprar una carne que está envasada, pero antes de irnos, a veces lo hacemos ahí mismo en la caja al final, o lo hacemos en el estacionamiento, abrimos la carne para ver si está en buen olor. Y me ha tocado todas estas veces carne pudrida. Y cuando uno la abre, el olor no es muy rico. ¿Ustedes han olido carne pudrida? Es desagradable, ¿no? El olor es fuerte, incluso hasta se queda ahí en las fosas nasales. Está todo el día así con el olor así medio... Y a todos le andan echando la culpa que anda de hondo, ¿no? Y uno se queda ahí con el olor ahí impregnado en las fosas nasales. Es putrefacto. El salmista habla de eso, del corazón de aquellos que no conocen a Dios y buscan la maldad intencionalmente. Están podridos por dentro. Si no hay alguien que intervenga el corazón de ellos y los transforme, ese corazón muerto, un corazón de carne que palpita y que lata, que fluya, no van a cambiar y van a seguir así. Eso hace el salmista. Es claramente ilustrativo, tal como el sacar de descomposición. Y por si acaso, si no lo hacen, háganlo. Es buen ejercicio. Ante entonces, hermanos queridos, ante esas actitudes, el salmista reclama el juicio divino. ¿Se acuerdan? En los versículos anteriores del 4 al 6 no reclama juicio. Dice, ellos son así, tú Dios no eres así. Ahora sí, Él habla al corazón de cómo son ellos y ahora emite juicio. Ahora viene con toda la caballería. Señor, necesito juicio para ellos. Juicio. No lo hizo antes, pero ahora lo hace. Castígalos, dice. Señor, por sus intrigas, por sus transgresiones, por sus rebeliones, hazlos pagar por lo que me han hecho. Es lo que en cierta manera quiere decir. Para decir el poeta en su oración, es un reclamo a Dios. Les desea que caigan y que sean echados fuera de la presencia divina. Su oración es más plegaria de vindicación firme y decidida. Es una oración que responde a sus sentimientos más profundos de dolor y persecución. Hay resentimiento, hermanos, y deseos de venganza que deben ser superados para propiciar la salud mental y espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa misma condición? Hemos deseado que caiga un rayo. Oh, Señor, que caiga un rayo. Aleja de mí ese hombre. No quiero verlo más. Señor, castígalo por lo que hace. Señor, emite juicio. ¿Sí o no? Es nuestra naturaleza. Es así. Nuestro corazón se inclina, ¿cierto?, a desear el mal muchas veces. Pero esos deseos de venganza no nos van a traer paz y tranquilidad. Y eso se lo aseguro porque la Biblia lo dice así. Y Dios mismo nos dice así. Por mucha sed de venganza contra aquellos que nos persiguen o que han hecho algo malo en mi vida, nunca van a traer paz a tu corazón. Lo único que va a traer paz a tu corazón va a ser el Señor. A pesar de lo que esté viviendo. Debemos ser sinceros, sí, pero a la vez cuidadosos, hermanos, con nuestros sentimientos.
que de forma natural y espontánea florecen de nuestro interior. Cuando vemos cómo actúa el hombre ante situaciones similares, los seres humanos reaccionan con violencia. Los seres se manifiestan con acciones de odio, rabia descontrolada, pensamientos y deseos de castigo y juicio severo. Incluso ante situaciones cotidianas o domésticas, con el anhelo personal de verse restaurado y restituido. ¿Cuántas veces vemos alrededor nuestro, en todo contexto, país, personal, ¿cierto? Siempre hay rebeldía, siempre hay situaciones que manifiestan odio o descontrol porque yo quiero algo y no lo tengo. Y lo anhelo, y empiezo a descontrolarme y empiezo a buscarlo de otra forma. Esta petición, hermanos, lejos de ser venganza personal, es un reclamo por la justicia divina. Y está bien. Pedir a Dios que nos dé paz para vivir, justicia para todos, es correcta, teológicamente hablando y bíblicamente hablando. La reflexión, entonces, hermanos, debe venir cuando de manera exagerada, con esa rabia exagerada por el comportamiento de personas y líderes, no nos demos cuenta que nosotros también, en muchas ocasiones, cuando estamos deseando eso, también lo estamos deseando para nosotros. Porque nosotros también caemos en lo mismo. Por eso hay que tener cuidado cuando deseamos mal a alguien, cuando queremos un juicio severo contra alguien, porque debemos entender que estamos en una condición de pecado y en una condición de caída. Todos son pecadores y nosotros lo tenemos muy claro. Pero a veces emitimos juicios como si nosotros no hiciéramos nada, ¿o no? Ese hombre malvado que habla mentira, ups. Ese hombre o esa compañera de trabajo que se lleva los papeles, los lápices del trabajo a la casa. Ups, a veces nos llama la visita. O ese hombre que habla mal, o ese esposo que trata mal a su esposa, o esa esposa que trata mal a su esposa, a sus hijos, o que en el trabajo nos desempeñamos bien, pero siempre estamos mirando cómo los demás se comportan, pero no cómo me comporto yo. También estamos emitiendo juicio nosotros. Así que hay que tener cuidado cuando pidamos juicio, porque se nos puede devolver. Sin embargo, hermanos, hay que tomar en cuenta algo importante en esto. La gente no puede vivir feliz cuando las fuerzas que guían sus vidas están motivadas por revancha y la venganza. La dicha se manifiesta en las personas cuando el fundamento de sus acciones no es la intensidad que produce el resentimiento, sino la paz que genera la salud mental y espiritual del creyente. Y al final entonces, hermanos, ya concluyendo, el salmista en los versículos que vienen, versículos del 7, 8 y 11 y 12, también hablan ahora algo completamente distinto. Ya él se descargó, él ya habló lo que tenía que hablar con respecto a aquellos que le persiguen y aquellos malos de corazón y la comparación que hace con su Dios. Ahora él empieza a hablar de quién es su Dios para buscar en él lo que necesita ante estas situaciones. Y al igual que los textos anteriores, ¿cierto? Del 4 al 6, junto con los otros textos bíblicos, del 9 al 10, que los juntamos sanamente para entender que él hace todo una comparación, ahora él hace lo mismo, pero salta del versículo 7 a 8 junto con el 11 al 12. Fíjense bien, veámoslos juntos ahí en sus textos bíblicos. ¿Qué dice el 7 y el 8? Pero yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia, dice. Por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Y el versículo 11, si nos saltamos al versículo 11, dice, y el 12, pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. ¡Qué maravilla! Antes era todo así oscuro, negro, juicio, castigo. Ahora es gozo, es paz, es confianza en reconocer y reafirmar quién es su Dios. Es una contraposición a la actitud adversa de sus enemigos. El salmista se presenta ante Dios entonces con humildad y se allega al templo esperando la misericordia divina. Reconoce la importancia y manifiesta su favor y su amor hacia Dios. Esas acciones, hermanos, divinas, producen en el salmista seguridad, esperanza y regocijo.
Cuando nos acercamos, cuando usted se acerca a Dios, va a encontrar paz y regocijo. Cuando usted viene al templo, al lugar santo donde el pueblo se reúne, encuentra paz, tranquilidad, regocijo y un refrigerio para su corazón. Porque no me van a decir que cuando cantamos alabanzas nos sentimos con gozo, ¿cierto? Alabamos con ansias de seguir cantando más. Cuando oramos por nuestros prójimos, por la necesidad de la iglesia, de aquellos hermanos, nos sentimos vitalizados, ¿no? Nos sentimos con gozo. El motivo de gozo y alabanza no es, en este caso, el juicio o la destrucción de los adversarios del salmista, sino la protección e intervención divina. Nuevamente, amar el nombre de Dios, eso fue una forma de expresar su amor al Señor. Es una relación estrecha e insustituible entre el nombre y la persona que lo lleva. Interesante, porque cuando amamos el nombre de Dios, es amar quién es, ¿cierto? Dijimos. Pero en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad siempre se asociaba el nombre a la característica de la persona, ¿o no? O ustedes a veces no han visto o buscado ahí en internet, donde dice, a ver, ¿mi nombre qué significa? ¿O no? ¿Sí o no? Yo he buscado el mío, lo reconozco, ¿ya? Y dice Cristian, porque íbamos Hernán Cristian, pero busco Cristian. Como todos me llamo Cristian, busco Cristian. Y dice, hombre que sigue a Dios. Bueno, es dudoso a lo mejor, puede ser. Pero todo tiene una característica. En el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. El nombre de Dios tenía significados. Y significados fuertes. Porque tienen que ver cómo era Dios, el carácter, su naturaleza. Elohim, Dios Todopoderoso. Elión, Dios Altísimo. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Fíjense que es maravilloso. Como le nombraban en el Antiguo Testamento a Dios, a nuestro Dios, a su Señor. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, el que está conmigo y lucha conmigo. Tiene características especiales. Y al final, la frase final del Salmo, lo rodearás de tu favor, es sinónimo de bendición y presenta una de las características más fundamentales de la oración. Aún ante las adversidades, hermanos queridos, más amargas, la gente de fe recibe la bendición divina, pues Dios mismo les rodea de amor. Y aunque la vida se viva en medio de contradicciones y desesperanzas, en medio de persecuciones y bendiciones, en medio de problemas y expectativas, en medio de conflictos y posibilidades, la gente justa da voces de júbilo y se regocija en la seguridad que le brinda a su Señor. ¿Usted entiende eso? ¿Se regocija en la seguridad que le da a su Señor? Él es su protector, el que hace escudo y le protege de todo. Entonces, ¿qué hacemos entonces buscando otras cosas? ¿Qué hacemos poniendo esperanza en otras cosas? Acerquémonos a Dios de una vez por todas y busquemos en Él lo que tanto anhelamos. En su importante epístola a los Romanos, nuestro hermano Pablo cita el versículo 9 de este salmo en su discurso sobre el poder del pecado que arropa a la humanidad, tanto a los judíos como a gentiles. Si usted lee en el capítulo 3 de Romanos, habla exactamente lo que el salmista está diciendo. Y más fuertemente. Y aunque la finalidad original de la afirmación y teología paulina, la interpretación apostólica de nuestro hermano Pablo es muy válida y pertinente. En efecto, hermano, la maldad no tiene la última palabra en la vida. La injusticia no es el destino final de los fieles. La destrucción no constituye el propósito de Dios para la humanidad. Al final de todo, Dios sigue siendo Dios, pues tiene control de la historia y de la humanidad. Él es soberano en todo, tiene la supremacía en todo y tiene la supremacía en su vida. Entonces, cuando hoy día salgamos de este templo, alabando al Señor, escuchando su palabra, salgamos con gozo y alegría, con la frente en alto, porque delante suyo está su Dios. Cuando usted vaya a votar ahora, el 14, no vaya confiando en quién va a votar o a quién va a elegir, vaya confiando en su Dios, en su Señor.
Maldito el hombre que confía en hombres, dice el texto bíblico. Los destinos del mundo están en las manos del Señor. Los destinos de nuestras vidas están en las manos del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no confiar? El salmista confía. Debemos ver entonces aquí algo importante en estos pasajes. Estos pasajes hablan de Dios, de Jehová, pero está implícito Cristo. Cristo también está en el pasaje. Cristo, en estos pasajes, el Señor Jesús es el perfecto hombre que se inclinaba a orar a su Padre Celestial, ¿o no? El salmista oraba de madrugada. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Oraba, se iba al monte a orar. Antes de elegir a sus discípulos, también oró por ellos. Cuando multiplicó los panes y los peces, se apartó y oró. Cuando estaba en Getsemaní, oró también. Cuando estaba en el aposento alto. Cuando estaba en la cena. Y algo que siempre repetimos con tal la cena, ¿no? ¿Qué hizo Jesús antes de repartir los elementos a sus hermanos? Oró. Y orando Jesús dijo, ¿no hay un ejemplo tremendo en eso? Él es el ejemplo supremo, Cristo, de la oración matutina y diaria. Si nos decimos discípulos de Cristo, porque creo que todos somos discípulos de Cristo, entonces busquemos a Dios diariamente. Aquellos que no conocen a Cristo y hoy día han venido acá en Cristo, en Dios, en el Señor, podrán encontrar la paz que necesitan. La salvación que nadie puede dar a su vida presente y futura después de la muerte. Cristo murió por nosotros en la cruz y pagó todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, todo lo malo, todo lo putrefacto que hay en nuestra vida. Él la pagó en la cruz para que tú seas salvo y vivas con gozo y alegría. No importa quién esté alrededor tuyo o quién gobierne este país. Ese es tu Dios, ese es Cristo. Es el perfecto ejemplo de humildad y dependencia. Cristo es la justicia que viene al encuentro del creyente que confía. Bienaventurado el que tiene sed de justicia, porque él, ¿qué cosa? Será saciado. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. ¿En quién confiamos entonces? Cuando estamos agobiados o estemos agobiados, cansados de las acciones de hombres que hacen daño, cuando necesitamos refugio, hermanos, para ser consolados y protegidos, busquemos el perfecto refugio que es Cristo, el Señor, en alabanza, con acciones de gracias, con júbilo. Solo no estamos, aunque a veces sintamos que no estamos, pero no estamos solos. Porque el mismo Jesús dijo, al final de Mateo capítulo 28, cuando dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura y bautíceles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué les dijo después al final? Dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es paz para ustedes? ¿No es tranquilidad para el alma y el corazón de aquellos que creen en Dios? Pero también es paz y tranquilidad y esperanza para aquellos que están conociendo recién a Cristo. Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. No hay nada más hermoso que entender eso y asimilarlo en nuestro corazón. Hermanos queridos, ¿cuál va a ser entonces ahora nuestra actitud en la oración? ¿Vamos a esperar hasta el último día, hasta la última hora del día, cuando estamos acostaditos, arropaditos, ¿cierto? Y empezamos a orar y nos quedamos dormidos? Parece que ha pasado. O estamos orando así en la camita y oramos y nos damos cuenta que hemos repetido 3 veces la misma oración. Ha pasado. ¿Por qué pasa? Y es natural, estamos cansados, estamos agobiados. Bueno, levántese temprano en la mañana o cuando se le abra sus ojos, dele gracias a Dios al tiro por la vida que le ha dado. Tenga oración matutina. Converse con Dios durante el día. Y al final del día también converse con Dios. Señor, dame un buen descanso. Gracias por las bendiciones que me diste en el día. Gracias porque me libraste de mis enemigos. Gracias, Señor, porque a pesar de que pequé y me equivoqué en esto, tú me consuelas y me ayudas a cambiar mi vida. Aunque el otro día tenga que hacer lo mismo. ¿Por qué así? ¿Cómo será nuestro levantar? ¿Podremos tomarnos el tiempo de dar gracias a Dios?
¿Será que ahora ya no vamos a tomar más el celular cuando despertemos? Y en vez de tomar el celular y comunicarnos o ver lo que pasa, nos comuniquemos con el Dios celestial. Hermanos, acerquémonos a Él. Él es el que sostendrá tu vida. Hace poco cantamos una alabanza muy hermosa, muy bella, que ahora vamos a cantar juntos la primera estrofa y el coro. Porque es una alabanza que no es hecha solamente al azar. Tiene su base bíblica. Él sostendrá tu vida. Donde quiera que vayas y camines, estés aquí, estés allá en tu casa, estés en el trabajo, estés en el sur, en el norte, donde quiera que viajes, Él te sostendrá. ¿Por qué? Porque te ama el Salvador. ¿Usted cree que el Señor le ama? ¿Usted cree que el Señor le ama? Amén, hermanos. ¿Creemos que el Señor nos ama a pesar de nuestras iniquidades y pecados? Amén. Él nos sostendrá.